Buenos días, profesora, compañeros. A continuación vamos a presentar nuestro trabajo sobre hombro y cinturón escapular. Los integrantes son Giselle Mesa, Mónica Núñez, Pamela Ojeda, Nicolás Rogel y Jocelyn Santibáñez. El hombro, articulación proximal del miembro superior, es la más móvil de todas las articulaciones del cuerpo humano. Posee 3 grados de libertad, lo que le permite orientar el miembro superior en relación a los 3 planos del espacio, merced a 3 ejes principales. 1. El eje transversal. Aquí tenemos la flexoextensión. 2. El eje antero-posterior. Aquí tenemos los movimientos de aducción y abducción. 3. El eje vertical. Aquí tenemos los movimientos de antepulsión y retropulsión. Además, el húmero posee un eje longitudinal donde tenemos el movimiento de rotación. La cintura escapular, constituida por la clavícula y la escápula, se define como el conjunto de estructuras que conectan la extremidad superior con el tórax y permiten su movimiento respecto a este. Estas estructuras, en conjunto con el húmero, forman el hombro. En la anatomía funcional de la cabeza humeral y glenoide, podemos ver que la cabeza humeral está orientada hacia arriba, adentro y atrás, y el glenoide está orientado hacia arriba, afuera y adelante, y este necesita de un rodete glenoideo o labrum para articular. El hombro no está constituido por una sola articulación, sino por 5 articulaciones que conforman el complejo articular del hombro o cinturón escapular. Estas articulaciones se clasifican en 2 grupos. En el primer grupo encontramos 2 articulaciones. La primera articulación es la glenohumeral. Esta es una articulación en artrosis de variedad diartrosis. Es esferoidal, multiaxial, con mayor libertad de movimiento. Y es una de las articulaciones más importantes del grupo. Esta articulación presenta una cápsula articular donde se distinguen distintos ligamentos. Está el ligamento coracohumeral, el ligamento coracoglenoideo, el ligamento glenohumeral superior, medio e inferior. La segunda articulación se trata de una articulación falsa. Esta articulación subdeltoidea está mecánicamente unida a la articulación glenohumeral. Cualquier movimiento de la articulación glenohumeral comporta el movimiento en la articulación subdeltoidea. Esta está situada bajo el deltoides, formada por la cabeza humeral tapizada por el músculo supraespinoso y el acromio coracoides y el ligamento acromio-coracoideo. Entre ambos segmentos hay una bolsa serosa que impide el contacto y el cizallamiento. En el segundo grupo tenemos 3 articulaciones. La primera de ellas es la articulación escápulo-torácica. Esta articulación es la formada entre la escápula y el tórax. Se denomina también pseudoarticulación porque no existe ningún tipo de unión ósea ni ligamentosa entre ellas. En este caso se trata de una nueva articulación fisiológica y no anatómica. Es la articulación más importante del grupo, sin embargo, no puede actuar sin las otras 2 a las que está mecánicamente unida. Luego tenemos la articulación acromioclavicular, la cual es una articulación verdadera localizada en la porción externa de la clavícula. Esta posee una cápsula articular que es muy espesa y se inserta alrededor de las superficies articuladas, tapizadas con fibrocartílago. Se encuentra reforzada por los ligamentos acromioclaviculares. Ligamento acromioclavicular superior, que es el más potente, y ligamento acromioclavicular inferior, que es el más delgado. Y por último tenemos la articulación esternoclavicular, la cual es una articulación verdadera, localizada en la porción interna de la clavícula. Además, posee una cápsula articular, es muy fibrosa y se inserta alrededor de las superficies articulares, juntando los huesos entre sí. Es bastante delgada y laxa.
Los ligamentos son el ligamento esternoclavicular anterior, ligamento esternoclavicular posterior, ligamento interclavicular y el ligamento condrocostoclavicular, que es el más potente de todos. De acuerdo al desplazamiento de la escápula, la osteocinemática, tenemos los movimientos de antepulsión, retropulsión, elevación, descenso, báscula interna y externa, aducción y abducción. En artrocinemática podemos observar que en una misma articulación presentan extremos cóncavos o convexos, o al revés, todo depende si el extremo es móvil o el extremo es fijo. En la articulación del hombro, en cualquier movimiento, sea flexión, extensión, rotación, abducción o aducción, su segmento fijo es la cavidad glenoidea de la escápula y este extremo es cóncavo y el segmento móvil de la cabeza del húmero es convexa. Siempre va a ser la superficie convexa que se mueva sobre la cóncavo. Se indica que de no ser por otros movimientos, el húmero solo podría abducir el brazo por encima de la cabeza hasta 120 grados, ya que el acromión impide que éste genere un movimiento mayor. El ritmo está dado en una proporción de 2:1, es decir, 2 grados de rotación glenohumeral por cada grado de rotación escapular. La escápula tiene como función la integración de la articulación glenohumeral, además de asegurar el movimiento de esta sobre y a lo largo de la pared torácica. Cuando la escápula gira 60 grados, la clavícula, que está unida al acromión, rota a su vez 45 grados. En la imagen se muestra que en la tercera fase, la clavícula se ha elevado 30 grados sin rotación. Y en la cuarta fase, la clavícula ha rotado 45 grados y se produjo una rotación escapulohumeral hasta los 180 grados. Los movimientos de flexo-extensión se efectúan en el plano sagital en torno a un eje transversal. La extensión es el movimiento de poca amplitud, ya que va desde los 45 a 50 grados. La flexión, en cambio, es un movimiento de gran amplitud de 180 grados. Los movimientos de aducción se llevan a cabo desde la posición anatómica en el plano frontal con un eje antero-posterior, pero son mecánicamente imposibles debido a la presencia del tronco. Desde la posición anatómica, la aducción no es factible si no se asocia con una extensión, donde se alcanza una aducción muy leve, y relacionada también con una flexión. Aquí la aducción alcanza entre 30 a 45 grados. La abducción es un movimiento que aleja el miembro superior del tronco. Se realiza en el plano frontal en torno al eje antero-posterior. La amplitud de la abducción alcanza los 180 grados. Aquí el brazo queda vertical por arriba del tronco. En una posición anatómica, la rotación interna y externa se daría en un plano transversal y un eje longitudinal. Ahora, para realizar la rotación interna y externa, es necesario que el codo esté flexionado a un nivel de 90 grados. De esta forma, el antebrazo entonces quedaría en un plano sagital. Sin esta precaución, la amplitud de los movimientos de rotación interna y externa del brazo se añadiría la de los movimientos de pronosupinación del antebrazo. En la rotación externa tenemos una amplitud de 80 grados, jamás alcanza los 90 grados. Y la rotación interna, su amplitud es de 100 a 110 grados. Para alcanzarla se requiere necesariamente que el antebrazo pase por detrás del tronco, lo que se asocia a cierto grado de extensión de hombro. La libertad de este movimiento es indispensable para que la mano pueda alcanzar la espalda.
Y como ya sabemos, la circunducción combina todos los movimientos vistos anteriormente ya en torno a 3 ejes y 3 planos. Como músculos motores de la escápula encontramos el músculo pectoral mayor, que está encargado de realizar rotación externa y aducción. Músculo pectoral menor, que moviliza la cintura escapular y participa en la abducción y rotación interna. Músculo serrato, que está fijado en el borde de la escápula. Músculo romboide mayor, que se encarga de unir la escápula con las vértebras de la columna. Músculo romboide menor, que retrae la escápula y fija la escápula en la pared torácica. Músculo trapecio, que participa en la elevación y depresión de la escápula y aporta en la abducción del lado superior del brazo. Músculo dorsal ancho, que participa en la extensión de hombro. Y por último, el músculo angular de la escápula, que mantiene la estabilización postural. Principales músculos estabilizadores del hombro. Tenemos los músculos supraespinosos, deltoides y tendón del bíceps. Para eso, el músculo supraespinoso se origina en la fosa espinosa de la escápula. Se inserta en el tubérculo mayor de la cabeza del húmero y como función tiene el movimiento abductor y estabilizador del glenohumeral, junto con rotación externa del hombro de manera accesoria. El deltoides tiene de origen la cara anteroposterior del extremo externo de la clavícula y como inserción están todos los vientres musculares que van a confluir en la cara lateral externa del tercio medio del húmero. Como función de los movimientos flexión, extensión, abducción, aducción, rotación interna y externa. El tendón del bíceps ayuda a sostener la parte anterior del hombro. La cabeza larga del bíceps se fija en la cavidad de la articulación del hombro y la cabeza corta del bíceps se inserta en la coracoides de la escápula. En el análisis muscular vamos a nombrar el movimiento del hombro y los músculos participantes de la acción. Además, incluimos una imagen para que sea más fácil la identificación, el origen y la inserción para que posteriormente cada uno pueda profundizar en el tema. En el movimiento de flexión, los músculos participantes son el deltoides, coracobraquial y pectoral mayor. En el movimiento de extensión de hombro, los músculos participantes son el romboide, dorsal ancho, trapecio, redondo mayor y tríceps braquial, el cual sale descrito más adelante. En el movimiento de abducción, los músculos participantes son el deltoide medio y supraespinoso en primera fase, hasta los 90 grados. Luego, el trapecio superior e inferior y serrato anterior participan en segunda fase, hasta los 150 grados. Para lograr los 180, trabajan las primeras vértebras torácicas. En el movimiento de aducción vamos a tener participando los músculos tríceps braquial, subescapular, redondo mayor, pectoral mayor y dorsal ancho. En el movimiento de rotación interna vamos a tener músculos motores como el pectoral mayor, dorsal ancho, redondo mayor y subescapular. Y por último, en el movimiento de rotación externa vamos a tener los músculos infraespinoso y redondo mayor.